Saludos y bienvenidos nuevamente a otro video de parte de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y les doy la bienvenida. Esta noche seguimos creciendo en esta verdad espiritual. Hoy vamos a estar mirando no un versículo, vamos a estar mirando un concepto. Vamos a estar mirando la historia y vamos a ver cómo entonces a través de la historia, ciertos versículos y en este compartir, cómo seguimos creciendo como lunes tras lunes, en el cumplimiento de esta verdad espiritual, lo que llamamos la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo. Y recuerda, estamos hablando de de la venida de una nueva forma de vida que tiene que ver entonces con una nueva identidad, la venida de una forma de pensar, de una nueva conciencia, de una nueva identidad. Y por eso vamos a mirar hoy, este es el título que vamos a estar mirando hoy: la venida de Cristo cumplida según el seguidor de Cristo miticista. Entonces, comencemos, porque aquí tenemos prácticamente, vamos a estar mirando dos de estas, de estos términos que estoy hablando, tanto Cristo como miticista. Vamos entonces a mirar esto más profundo. Y comenzamos con esta pregunta: ¿cuál es el significado esotérico y espiritual de el seguidor de Cristo miticista? Recuerda, cuando hablamos de algo esotérico, estamos hablando, de unas verdades entonces más profundas, que uno puede decir que solamente unos selectos, solamente algunos, como quien dice, las pueden captar, porque se requiere un nivel de comprensión de estos términos y conceptos de los cuales estamos hablando, y que son arquetipos universales, o podemos ver que a través de la historia, como estamos mirando la Biblia y sus historias, podemos ver cómo a través de la historia de la humanidad, cuando uno estudia otras literaturas, uno puede darse cuenta de que está utilizando similares conceptos, ideas. Y por eso, existe a través de la humanidad un lenguaje espiritual. Y nosotros entonces, si venimos a las Escrituras con eso en mente, podemos, conocer lo esotérico, que tiene que ver con lo espiritual, con lo interno, no lo exotérico, que es más bien la interpretación literal externa, sino buscando las profundidades. Y por eso, aceptar el reto, la motivación a uno desarrollar esa capacidad y habilidad para discernir. En la semana pasada hablábamos de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y vemos en ese capítulo que Pablo habla de: no les pude hablar como a personas maduras, sino les tuve que hablar como niños, porque no podían captar estas profundidades, y se requiere, y a eso nos referimos con lo esotérico, con lo espiritual, que tiene que ver con eso interno, porque somos naturalmente seres espirituales. Entonces vamos a mirar estos términos, conceptos, esta idea, a qué nos referimos con tanto Cristo, porque somos seguidores de Cristo. Son un seguidor de Cristo en este primer punto. Es, como hemos hablado, llevamos
lunes tras lunes, hablando de la venida de Cristo, describiendo esto como un estado de conciencia, algo que sucede, ves una nueva mentalidad que se forma en uno. Un seguidor los seguidores de Cristo, es como decir, a través de la historia, son los seguidores de un estado nuevo de conciencia. Son las personas que en su presente deciden, tomar el curso, deciden registrarse en la clase, deciden ser discípulos de esto que va a transicionar mi ser totalmente. Y cuando miramos la historia desde el primer siglo, desde antes, podemos ver que a través de la historia personas han decidido ser seguidores del espíritu de vida, del espíritu de verdad. Y en nuestro contexto, a través de estas historias, ser seguidores de Cristo. Son los seguidores de Cristo, seguidores de un estado de conciencia, de plenitud presente. Por eso la venida de Cristo es la representación simbólica. ¿Ves? Yo hago así como un símbolo de esa nueva mentalidad que se forma. Es un estado de integridad. Es un estado de unidad. Es un estado de totalidad. Como decíamos, de plenitud. Es un estado de no dualidad y de profunda armonía interna. Imagínate cómo sería la versión de uno a través del día. ¿Ves? Esa versión de uno a través de hoy. Consciente en el presente, ¿ves? Por esta mentalidad formada en tal armonía. Atento, despierto en el presente, en cómo uno va a ser en cada situación. Cómo uno va a responder. Y de eso se trata, ¿ves? Uno atento en el presente, siendo fiel a tu esencia más profunda y verdadera. Y esto es uno consciente de su espíritu interno y su coherencia en vida. Eso, ser Cristo, es ser el hombre espiritual. Cuando vemos ciertos versículos en la Biblia, inclusive ahorita mencioné a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, Pablo habla tanto del hombre carnal como el hombre espiritual. En otras palabras, este término de ser Cristo, inclusive como vimos la semana pasada en el video, es como decir, ese estado de uno, de vida íntegro, completo. Como decir en balance, pleno, seguro, atento en el presente y por eso de uno mismo, la vida que emana, que sale, súper dinámica, activa, feliz. ¿Por qué? Por la conciencia que uno ha desarrollado, la calma, la paz, la rectitud, el bien. Y de eso es que entonces uno expresa su verdadero ser. Como el hombre espiritual, podemos ver 2 Corintios capítulo 2, versículo, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, Gálatas, un versículo bien conocido, capítulo 2, versículo 20, mas ya no vivo yo, mas vive es Cristo en mí. Es como decir, por eso es esa mente de uno transformada. Entonces vamos a mirar el otro punto, concepto, idea, miticista o miticista. ¿Qué quiere decir? Ahora escucha bien porque esto entonces va a ser un poco retante para muchas personas. Y un miticista es
una postura histórica y teológica que argumenta que Jesús de Nazaret no fue una persona real e histórica, sino una figura mítica. Esta perspectiva considera la historia de Jesús, su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección como una narrativa simbólica. Los miticistas entienden que estas historias se crearon con un propósito alegórico basándose en mitos y arquetipos anteriores de culturas antiguas. Entonces voy a tomar un tiempo para traer, como decimos, a la mesa. Si has estado por un tiempo, llevo más de 3 años con el canal en YouTube, Universidad Cristo, y si has visto mi contenido, pues hablo mucho de la historia. Y en mi proceso, ¿ves? Yo nací, fui criado como cristiano, que uno entiende a creer según la teología, la fe, tu tradición, te enseña que es a creer literalmente. Y más cuando estamos hablando de Jesucristo, Jesús de Nazaret, a mirar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan como biografías, como recuentos reales, literales de la historicidad sobrenatural, milagrosa, única, exclusiva, diferente de Jesucristo de Nazaret. Y por eso, como decíamos aquí, su nacimiento milagroso, su ministerio, que cuando vemos no tan solo sus enseñanzas, su vida pura, perfecta, íntegra, pero vemos también sus milagros. Caminó sobre el agua, resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. ¿Ves? Multiplicó los panes y los peces, cambió el agua en vino. ¿Cuántas historias tenemos? ¿Cuántas curaciones, sanaciones? ¿Cuántas liberaciones? ¿Ves? Su ministerio. Y después, su muerte. Y su victoria. Su resurrección. Donde entonces por fe, en esa realidad que para muchos histórica, verdadera, es que está la salvación. Y decir que para un miticista eso es como decir historias. Eso es una parábola. Eso es un cuento. Pues es como decir, wow, es chocante, pero comparte pruebas. Y como les decía, si has visto mi contenido, por años llevo hablando de las evidencias que para mí han sido significativas y reales en que demuestran esta verdad. Y que cuando ponemos todo esto en contexto, es supremamente significativo. Para muchas personas es como decir, si Jesucristo no existió, es como decir la vitalidad y el poder de salvación está en que fue un evento histórico. Pero ¿qué sería conocer la historia? ¿Y qué valor tendría? ¿Qué poder tendría en que una parábola tiene la capacidad, cuando claramente entendida, de causar aún más en la vida de uno? Y por eso cuando miramos estas historias, cuando miramos, como decir, cuando miramos la vida de Jesucristo según los evangelios, su nacimiento milagroso, me voy a enfocar, y como he hablado muchas veces, en el nacimiento milagroso
de una virgen dando a luz al Hijo de Dios. Como hemos hablado, cuando uno mira la historia desde el oriente en el Mahabharata, nos cuenta, no una virgen, pero una virgen dando a luz a 6 hijos divinos, milagrosamente, de los dioses, sin perder su virginidad. Cuando miramos los milagros, caminar sobre el agua, multiplicar los panes, yo inclusive en mi canal YouTube hice varios videos titulados Historias del Mahabharata en la Biblia, donde compartía 72 historias que yo 2 veces he leído el Mahabharata, en inglés y en español, y compartí 72 historias que vemos de origen en el Mahabharata, que después las vemos en el Viejo y Nuevo Testamento. Y las compartí. Y como les decía, una de ellas era dioses, seres divinos, milagrosamente, engendrando en una virgen hijos. En una de las historias, la virgen, ¿qué hizo con el hijo? Lo puso en una canasta y lo puso en el río. Idéntico como la historia de lo que sucedió según Éxodo capítulo 2, con la vida de Moisés cuando nació, el decreto del faraón, las acciones de su madre de poner al niño hermoso en la canasta, y en manos de quien, según la historia, llegó el niño, a las manos de la hija del faraón, que mira qué casualidad que se estaba bañando. Vemos historias del Mahabharata en la Biblia. Y cuando seguimos mirando tantas historias, como le dije, 72 que yo encontré y que compartí, entonces esto es una de esas razones de un miticista. De una persona que entonces cuando viene a los evangelios, cuando viene a las escrituras, tiene que mirar, como decir, más profundamente. Tiene que mirar el contexto de la historia, el contexto en que estas historias están compartiendo. Cuando decimos, los miticistas entienden que estas historias se crearon con un propósito alegórico, basándose en mitos y arquetipos anteriores de culturas antiguas. Entonces, como les decía, inclusive hoy estuve un tiempo hablando con una persona en TikTok en vivo que según su video que estaba haciendo, pues tenía como decir que él era un ateo y que quería hablar pues con personas, como decir, creyentes, y me aceptó y comenzamos a hablar y yo le estuve compartiendo y que si tú como ateo no estás entendiendo las escrituras, y él me estaba, no, pero es que ese Dios, el Dios que tú crees y el Dios de los cristianos, ¿cómo es posible que cause la esclavitud? Que la acepte, Y yo le decía, ¿y qué si eso representa algo? Entonces, en el tiempo que tuve, le compartí, no tan solo de eso, pero también en las historias, nos habla de Dios mandando ¿a qué? Al genocidio, mujeres, hombres, niños. Y yo le estaba hablando, ¿y qué? Mujeres, hombres, niños, animales y tierra a través de historias anteriores a la Biblia. Representan, simbolizan. Le estaba diciendo, desde el oriente hay historias donde el nombre de Dios es yo soy. En el Viejo Testamento el nombre de Dios yo soy. En el Nuevo Testamento Jesucristo diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6.
Y yo le compartí a él. ¿Y qué sucede cuando tú piensas durante el día? Yo soy. ¿Qué eso describe? Y le compartía esto para hacerle ver que desde el oriente hasta el occidente, para describir el estado de vida en unidad, en integridad, en no dualidad, en totalidad, es como decir en balance, en pleroma, en plenitud. Se ha utilizado estos términos. El reino de Dios. Dios. Y cuando nosotros conocemos eso y vemos las historias, como he hablado, la historia del Mahabharata, la guerra. ¿Y qué representa esa guerra? La guerra natural que el ser humano vive y entre dentro de su ser diariamente, y cómo emociones, como conductas, como características de uno, como hábitos, como vicios de uno son personificados a través de personajes. Y también vemos, cómo Dios es personificado en Krishna, como es como decirle el carruaje, los caballos que representan los sentidos del ser humano. ¿Cómo ves? El carruaje representa el cuerpo. Arjuna representa la mente de uno, el intelecto. ¿Y quién representa a Krishna? Representa la conciencia divina en uno. Y por eso está guiando el carruaje, el conductor de la vida del ser humano en el campo de guerra del ser humano, el campo de guerra interno emocional. Y cuando nosotros ponemos en contexto las historias de la Biblia, por eso los miticistas dicen, cuando miramos con ese lente histórico y vemos el lenguaje esotérico, místico, simbólico, alegórico, metafórico, a través de las escrituras, y uno interpreta los símbolos en el mismo espíritu, en la coherencia espiritual universal, entonces estas historias pueden estar describiendo nuestras realidades internas, tanto del Viejo Testamento como el Nuevo Testamento. Y por eso los evangelios, o un evangelio como una parábola de la transformación del ser. Y cuando miramos las cartas de Pablo, como lo hicimos la semana pasada, y vamos a hacerlo un poco esta semana, cuando miramos las cartas de Pablo, que fueron escritas o son anteriores a los evangelios, y uno mira los términos que él usa, los conceptos, es como decir las ideas, los principios espirituales que Pablo, a través de su revelación de Cristo, está compartiendo a través de Gálatas, de Primera de Corintios, de Tesalonicenses, de Romanos. Y cuando vemos esos términos, principios, contextos, conceptos, y los entendemos espiritualmente, es como decir, conocemos el significado esotérico profundo que va más allá de lo superficial, entonces podemos entender mejor los evangelios. Como decía, para unos los evangelios es la biografía literal de la vida de Jesucristo hace 2000 años. Pero para una persona que discierne lo espiritual, los evangelios es un mapa de crecimiento espiritual del ser.
Es como decir, un proceso por el cual uno aprender para uno ser. Y vamos a mirar entonces estas evidencias. Como les decía, cuando miramos la historia, ya les hablé de estas historias, y muchas de las historias, inclusive a través de la historia, tienen un término que tal vez puede, como decir, agrupar a tantas historias, y los llaman el camino del héroe. Y el camino del héroe, nosotros tal vez estamos bien familiarizados con él, pero tal vez no nos damos cuenta, en el sentido de que hemos visto tantas películas, tantos programas, tantos eventos que siempre nos enseñan el camino del héroe. ¿Y cuál es el camino del héroe? Te lo resumo de esta forma. Te comienza la historia con el niñito abandonado, o con la persona que desde que comenzó las cosas se les empezaron a hacer difíciles, o con la mujer que nació en una familia que era bien pobre, y así sucesivamente. Y después entonces, a través del camino del héroe, lo que van es ese personaje en la historia, lo van elevando a través de situaciones. ¿Ves? En la Biblia, el pueblo judeo hebreo, según sus historias, ¿ves?, nos va representando, o según ciertas historias, representa ese camino del héroe. Un pueblo nómadas, como decir, no tenían tierra, fueron esclavos, y de la esclavitud, es como decir que peor situación de un esclavo. Uno puede estar leyendo la letra y viendo la historia y viendo el camino del héroe. Vemos, como decía ahorita, la historia de Moisés. Desde que nació, un hijo hermoso, pero ¿qué pasó? Por el decreto del faraón, el rey, el gobernante, tuvieron que ponerlo en una canasta y poner al niño en el río. Y como decir que el destino, que Dios causa un milagro en la vida de este niño. Es el camino del héroe, de lo insignificante, de la pobreza, hacia la realeza. Y cuando vemos las historias de la Biblia, la mayoría contienen eso, el camino del héroe. Vemos la película de Rocky Balboa, el boxeador. Vemos el camino del héroe. Vemos películas de baloncesto, de deporte. El equipo que no ganaba ni un juego y terminó ganando el campeonato. El camino del héroe. La muchacha que fue rechazada por sus hermanas porque eran más bonitas, y al final el príncipe se casó con ella. El camino del héroe. Y a través de la historia, a través de historias así, es para hacernos, ¿ves?, llevarnos a crecer, a madurar. ¿Por qué? Porque tú y yo somos ese héroe. En esta vida estamos a través de ese camino. Y espiritualmente hablando, ¿ves?, Cristo formado en nosotros, es como decir, la venida de Cristo, esa nueva conciencia en uno, es la fuerza, ¿ves? Por eso es el espíritu de vida que nos salva. ¿De qué? Del faraón, que se refiere a nuestra versión inferior o nuestra manera egoísta de ser, o nuestra vieja naturaleza, el hombre carnal, como la Biblia lo pone, esa versión de nosotros apegada, ignorante de la vida. Y vemos entonces cómo a través de la historia, significativo, estos conceptos, ideas, el camino del héroe. So, cada vez que veas de ahora en adelante un programa, una serie de Netflix o la nueva película que salga, te vas a dar cuenta que siempre los héroes
ganan, porque nos están contando la misma historia, significativa. Entonces, cuando nosotros, como les decía, miramos las cartas de Pablo, vemos, la semana pasada hablé de esto, pero para que tengas ciertas evidencias, si miras en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo comienza diciendo de que la revelación que él comparte no fue dada por seres humanos. Y esto es significativo a través de la historia. Bien significativo. ¿Por qué? Porque nosotros, como tal vez, como decía ahorita, yo que fui nacido y criado en la religión cristiana, como yo llamo judeo-romana cristiana, pues uno tiende a mirar la Biblia y las historias de la Biblia como uno cree, basado a cómo a través de la cultura de uno, la fe, la teología, condicionó a uno. Si uno es pentecostal, ves, uno ve la Biblia que todo lo que pasó aquí es como si Pablo era un pentecostal y Pedro, y uno lo tiende a ver todas estas historias, ves, con esa mentalidad occidental. Y uno le impone, ves, a las historias nuestra mentalidad occidental. Y no permitimos leer y extraer de las historias su lenguaje oriental, original, su enseñanza, su profundidad. ¿Ves? Como decía al principio, su enseñanza esotérica, más profunda, que se requiere una habilidad, es una capacidad de discernir, ¿ves? De comprender lo que para otros es locura. Es como yo aquí hablo de Universidad Cristo, ¿ves? De ser Cristo. ¿Cuántas personas a mí no me dicen, nadie es Cristo? Tú no puedes ser Cristo, ni nadie es Cristo, porque el único Cristo fue el que murió en la cruz. Y ves, para personas naturales, lo espiritual es locura. Y ser Cristo, como hemos hablado, es ser un ungido de Dios, es ser un ser espiritual, es un ser maduro, es ser una persona que vive en unidad con la esencia presente que es. ¿Con quién? Con lo que llamamos Dios, su reino y sus atributos, cualidades, características. Eso es como decir, uno consciente en el presente de su esencia y su carácter es igual, imita a Dios en todo, puro, recto, honesto, sincero, verdadero, íntegro, leal. ¿Ves? Y eso es la mente de Cristo formado en uno. Y eso es ser Cristo, ser un ser de luz, de vida, de bien, de conocimiento espiritual, de sabiduría divina. Que lo es, que lo practica. ¿Cuándo? En cada acción y en la próxima acción. Y su mentalidad presente, ¿ves? Es atenta a esta realidad. Y eso es lo que la Biblia y estas enseñanzas, ¿ves? Enseñan en su profundidad. ¿Por qué? Porque están contando una verdad que llamamos eterna, que desde el oriente se viene contando hasta el occidente. Y en este caso utiliza los mismos términos. Yo soy. Como les he dicho cuántas veces Krishna no le dice a Arjuna en su transfiguración, yo soy la fuente de vida. Yo soy el camino, le dice. Yo soy el principio, medio y fin de todo. Yo soy el espíritu que mora en todo ser humano. ¿Cuántas veces? Y vemos acá los mismos yo soy, porque yo soy, como decía, representa la unidad,
representa cuando uno como ser humano en su estado de vida presente está completo. ¿Ves? Es uno con el Padre, unión con Dios. Juan 17, 21 al 23, Padre, que sean uno como tú y yo somos unos. Y que eso, ¿ves? Enseña, como decía, esa plenitud. Y en ese estado, en uno, ¿ves? Uno es. Y las enseñanzas de estos primeros seguidores, como vemos a través de la historia, era eso, seguidores de esta conciencia espiritual. Cuando uno estudia otras tradiciones espirituales, tanto como hinduismo, budismo, taoísmo, sufismo, Kabbalah, zoroastrianismo, también gnosticismo, desde el primer siglo, cristianismo esotérico o cristianismo místico. Cuando estudiamos, no sé si mencioné los sufis y también el sijismo. Ahí creo que mencioné 7 diferentes tradiciones espirituales y todas ellas que enseñan la unidad con Dios. ¿Dónde? En el estado presente del ser humano. Es como decir, ahora yo soy unión con la realidad divina. Y por eso soy. ¿Ves? Y por eso cuando uno a través del día piensa o se dice a sí mismo, yo soy esto, yo voy a hacer aquello, o yo soy, que uno a través de la historia, ¿ves? Van enseñando la unidad, que tú eres unidad con todo y con todos. Y por eso cuando vemos los seguidores de Cristo, eran antes de Pablo. Porque como les digo, les he mencionado tantas tradiciones para desarrollar, ¿ves? Esa mente iluminada, como los budistas lo llaman. Esa mente que alcanza el nirvana. Esa mente, ¿ves? Que alcanza ese estado de pleroma y vive en su contexto, como ellos lo llaman, en Dharma. Dharma que significa en justicia, en la rectitud, en el bien. Los hindúes lo llaman moksha, liberación. Taoísmo lo llaman seguidores del Tao, seguidores del camino, seguidores del balance, seguidores de la unidad, seguidores de la realidad que es. Kabbalah, ya ellos tienen diferentes términos, pero uno es como decir, cuando uno alcanza el Keter, que es lo que llaman según el árbol de la vida de ellos, esotérico, la corona. El estado supremo, el estado de unidad. Y así sucesivamente. Cuando vemos, Pablo dice una verdad de la historia. Pablo recibió unas enseñanzas del espíritu de vida, de cómo la vida abundante plena se vive presente y no es arraigada a tradiciones, no es arraigada a sistemas sociopolíticos o al mundo exterior, no está arraigada a tus 5 sentidos y lo que tú entiendes y deseas que el mundo te puede dar. No. La verdadera vida espiritual se encuentra en ti, dentro de ti. Y tienes que descubrirla. Yo lo pongo de esta forma y lo trato de ilustrar en mí mismo y lo comparto. Es como, imagínate que nosotros desde que nacimos con esta realidad de Cristo en nosotros. O de todo lo que tú puedas entonces describir que para ti es el reino de Dios, la unidad con Dios, o toda esa luz divina, todos desde que nacimos, es como decir,
es nuestra vida. Está dentro de nosotros. ¿Pero qué? Desde que nacimos, ¿qué empezó? Empezaron desde niños. Nuestros padres, nuestras culturas. Y cada vez que hago así, visualízalo como empezaron a ponle, esta es nuestra esencia y naturaleza divina, esta es nuestra luz en nosotros. Empezaron a poner ideas humanas. Y empezaron a poner contexto. Y empezaron a poner, ¿ves? Exterioridad. Y empezaron y continuaron poniendo sistemas y educación e historia y entretenimiento. Y siguieron poniendo y nosotros creciendo y años y años y años. Entonces naturalmente esa chispa de luz está siendo oscurecida. ¿Por qué? Por tantas capas de tantas cosas que nos han puesto desde niños, que nos condicionaron a nuestra identidad divina, pura, perfecta y verdadera. Y por eso, condicionados en esa manera, condicionados ¿a qué? A nuestra egoísta manera de ser. Como la imagen, ¿ves? Condicionado a nuestros sentidos, a lo que podemos ver, escuchar, probar, oler, palpar, ¿ves? A lo que queremos. Y así condicionado a nuestros impulsos, deseos, emociones, ambiciones, condicionados a nuestros miedos, a nuestros temores, a nuestras inseguridades, condicionados a nuestros hábitos, a nuestras malas costumbres. ¿Ves? Y todo eso. Y por eso estas historias, ¿de qué? Como Pablo enseña en 1 Corintios 15, como su evangelio. Si lees 1 Corintios 15, mira lo que dicen los primeros 3 versículos. Habla del evangelio de Cristo. Cristo, su muerte y su resurrección. So, la buena noticia que Pablo comienza a compartir es sobre esta conciencia divina que está dentro de uno y que ahora es la que la ilustra, como la resurrección de Cristo, ¿ves? De esa chispa interna divina en uno, de entre los muertos. ¿Y quiénes eran los muertos? Pues los muertos se refiere a seres humanos que cuando leemos las mismas cartas de Pablo, como el mismo Efesios capítulo 2, versículo 1, él dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque ustedes vivían así, así, así. ¿Y qué dice? Siguiendo al diablo. ¿Y quién es el diablo? Como en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, él dice, el espíritu que opera. ¿Ves? La fuerza que opera dentro del ser humano, que lo motiva, lo incita, ¿ves? Le niebla, le oscurece la mente, lo motiva a hacer el mal, a desobedecer, ¿a qué? A toda pureza y bien, a Dios. También Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 7, entiendo que del versículo 14 al 25, lo mismo lo dice en Gálatas capítulo 5, versículos del 16, en el versículo 17, él dice, hay 2 fuerzas dentro de cada uno de nosotros que luchan. La fuerza de ¿qué? De lo que él llama el hombre carnal, de nuestra carne, ¿ves? Esos designios, esos deseos, esos impulsos, ¿ves? Ese ser de nosotros que quiere satisfacer constantemente o quiere reaccionar a la vida como ya está acostumbrado desde que nació a reaccionar. Ese ser de nosotros que tal vez se viste de religión, ¿ves? Pero la religión, todo es una fachada, porque mientras estás, dependiendo delante de quién tú estás, así es como eres.
Si estás con estas personas, pues sabes que te comportas, ves, te pones esa máscara y te comportas de cierta forma. Cuando estás con estas otras personas, te comportas de otra manera diferente y así sucesivamente. No es el ser pleno, completo, íntegro, total, no dual, unidad. ¿Ves? No es ese ser, sino es fragmentado. ¿Por qué? Por esa condición de nosotros. Y por eso estas enseñanzas espirituales es para llevarnos a concientizar, a madurar, a asumir responsabilidad y darnos cuenta, oye, sí, por eso yo mismo viviendo así me he causado yo mismo situaciones. Y el fin de las enseñanzas espirituales, ¿ves? Es rectificar, corregir. Por eso la Biblia lo llama el arrepentimiento. ¿Y qué es? ¿Ves? Un cambio de mentalidad. Pero un cambio de mentalidad ¿a qué? A que ahora uno va a responder ¿qué? En unidad, en integridad, en bien, en luz. Procurando esa perfección, ¿ves? Y por eso, como Pablo decía, 1 Corintios 15, la resurrección de Cristo. Imagínate, como decía ahorita, un miticista dice, los evangelios son una parábola para el crecimiento espiritual. Cuando miramos a la historia podemos ver por el uso de los símbolos como arquetipos que enseñan a través de la historia a través de diferentes culturas. ¿Ves? Como les mencioné, enseñan, ¿ves? La transformación del ser, el cambio interno, la regeneración para el final. Una nueva naturaleza, una nueva humanidad, un nuevo ser. Tenemos 4 evangelios, ¿ves? 4 diferentes historias, 4 diferentes parábolas. Cuentos simbólicos para elevar el estado de conciencia de uno en la vida presente. Para uno ser, ¿ves? Un ser completo, en unidad, ser a la medida y a la estatura de Cristo. Como Efesios capítulo 4, versículo 13 nos enseña. O como yo llamo a través de Universidad Cristo, ¿ves? Ser Cristo. Que estamos diciendo es ser esa mejor versión de nosotros, ¿ves? Ese nivel de conciencia que acá abajo antes no éramos, ahora ser, vivir conforme a la integridad, a la unidad. Y a todas estas, como decir, características que había mencionado. Y cuando miramos esto así podemos ver tanto 1 Corintios, el capítulo entero, 1 Corintios 15, ese capítulo, ves también como un mapa de esta realidad espiritual interna. Como dice, primero, la resurrección de Cristo, ¿en quiénes? En los muertos, que como decía, tanto a través de las cartas de Pablo como en los evangelios, vemos que cuando se habla de muertos o historias de muertos, no lo interpretemos literalmente. Lenguaje metafórico y simbólico para describir un estado presente de uno que está separado, ¿ves? De la vida, de la luz, de la verdad. ¿Por qué? Porque tal vez uno todavía está en esa mentalidad carnal. Y por eso lo describe la Biblia, muertos que necesitan que cuando Cristo resucita en los muertos, después que dice Pablo, los muertos resucitados, que entonces comienza ese camino de transformación. Los seguidores de Cristo, ¿ves? Los seguidores de este nivel de conciencia divino
caminando a través de la vida, a través de todas las experiencias que la vida le da. Como Pablo dice, ¿cuántas veces estuve preso, fui golpeado, estuve frío, tuve miedo, pasó esto, me pasó lo otro, me dejaron arrollado, todas las cosas? ¿Cómo uno vive y es en este nivel a través de todas estas realidades que muchas veces son inesperadas, son así de repente, ¿ves? Y la mayoría de las personas, a través de sus religiones y tradiciones, pueden tener su euforia, pueden tener sus tiempos de que si ¿ves? Emocional. Pero estas enseñanzas son para uno, ¿ves? A través del día, de la práctica, la perfección. Y uno ser a través de las diferentes situaciones, porque a todos las hemos vivido y las viviremos. ¿Y qué sería experimentar todo en una nueva conciencia? Como Pablo cuando dice, todo lo puedo, ¿ves? Todo lo puedo en Cristo, en esta mentalidad que me ha hecho capaz de ser. Y cuando uno lee Filipenses capítulo 4 del versículo, entiendo que del 4 en adelante, él comienza exhortando, pero también va diciendo su experiencia y comparte, he aprendido el secreto de estar contento en todo. Mira qué nivel, ¿ves? Qué nivel de conciencia, de mentalidad se requiere, se necesita desarrollar para uno estar contento en todo. Por la esencia de uno ser, ¿ves? Uno está con una convicción plena de, como dice también Pablo, de ese punto, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Y dónde sucede eso? Aquí y aquí, en esta unidad, que entonces es el ser humano que cuando ves en ese abrir y cerrar de ojos, los ojos cerrados representan una temporada, un estado de mentalidad, hasta que ves Cristo nace en uno. Este nuevo ser divino se va formando y, ¿ves? Cuando uno vuelve a abrir los ojos, todo lo que uno ve, imagínate que ver la vida es igual a solo lo que veo es a Dios. Y por eso cómo me relaciono con todo y con todos es por la unidad, porque solo lo único que es Dios. ¿Y cómo eso se ve? Se ve con la percepción, se ve con el entendimiento. Y al uno ver eso, motiva a uno ser entonces congruente con lo único que uno ve, con lo único que es, con la totalidad de esta vida, y ser responsable en cómo uno va a convivir con lo único que es. Y esa mentalidad, los seguidores de Cristo, no seguidores de un judío físico de nacimiento, que para muchos, ¿ves? Algún día esperan que un judío físico o alguien de las nubes baje. Y como he dicho en muchos de los videos, Primera de Tesalonicenses, Pablo, capítulo 4, versículos 16 y 17, que es uno de estos versículos, el mismo capítulo entero de Primera de Corintios 15, son bien
simbólico, un lenguaje metafórico que las nubes representan. Cuando miramos a través de la historia, ¿ves? Que las nubes representan, que el cosmos, que los cielos representan y describen, que escuchar de las trompetas, que el sonido de las trompetas representa y describe. ¿Ves? Cuando nosotros miramos que muertos en sus tumbas que resucitarán de sus tumbas, que eso representa. Ahorita hablamos de los muertos, lo que representa. Y cuando uno viene a ver, ¿ves? En este lenguaje esotérico, profundo, que se requiere, ¿ves? Un nivel de comprensión. ¡Wow! Espérate. Porque me puedo quedar en la letra. Y en la letra me quedo mirando, esperando a nubes y esperando que estrellas caigan, interpretando y tratando de ver cuándo es el próximo terremoto, para que ves, Mateo capítulo 24 se está cumpliendo porque está haciendo terremoto y está lloviendo duro y viene un huracán, y esos son los principios de dolores. Y no estamos entendiendo la enseñanza universal, espiritual y el lenguaje que a través de símbolos, como arquetipo, para describir cambios internos en la vida. Aquí en el Mahabharata, ¿cómo describen esos cambios internos? Con la lucha entre los Kauravas y los Pándavas y la destrucción total. Como a través de las historias del Viejo Testamento, cambios internos se describen. ¿Qué representa Goliat, David? ¿Qué representó Moisés? ¿Qué representa el faraón? Egipto. ¿Qué representó salir de Egipto hacia la tierra prometida? ¿Qué representa Abraham, los patriarcas? ¿Qué representa Adán, Eva, la serpiente? ¿Qué representa y simboliza el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal? Que todos estos símbolos, cuando uno los contextualiza a través del lenguaje, es como decir, del abecedario histórico, ¿qué podemos leer en estas historias? ¿No te has dado cuenta por qué existen, por qué los judeohebreos, israelitas, asíricos, ortodoxos, los cabalistas y cuántas otras denominaciones entre ellos mismos no interpretan sus escrituras como la tradición fundamental occidental, o como yo llamo judeo-romana cristiana, lo interpretan? Porque para ellos estas historias, sus cuentos, ¿ves? Que fueron influenciados por su trasfondo histórico. ¿Ves? Estas historias influenciaron estas historias. Y nosotros occidentales, con nuestra mente religiosa, esperando que algo pase, cuando la totalidad de estas historias nos está enseñando de nuestro ser y esencia, para que vivamos conforme a la unidad, para que seamos capaces de ser seguidores de Cristo, como los primeros cristianos, como Pablo, cuando habló de su revelación, y como Gálatas capítulo 2, versículo 20, no vivo yo más, mas ahora vive Cristo en mí. Y cuando vemos a través de la historia esto, podemos entender por qué este título de hoy. En conclusión, la venida de Cristo cumplida según el seguidor de Cristo, miticista, es nuestro estado de gratitud por el entendimiento de ser Cristo, ser la expresión viva de la plenitud presente.
Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos el próximo lunes en el próximo video de Universidad Cristo.